Hola Géminis, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Lelia Astral, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y además a ver el video completo para que a través de tu tiempo de visualización nos apoyes y también sepas cómo ganar premios. Quiero contarte que ya tenemos lecturas personalizadas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar acerca de esa persona especial, del amor, de la economía, de todo lo que tú desees. Y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. ¿Vale? Hoy, con muchísimo amor, Géminis, vamos a hacer tu lectura semanal. Recuerda que es general, que no tiene fecha específica para escucharse. Por allá están jugando los perritos del refugio. No tiene sexo, género e identidad sexual a quien vaya dirigida. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Recuerda que esta lectura tiene tres partes, ¿sí? Primero vamos con un mensaje general de los ángeles, luego vamos a tu economía y finalmente al amor. Comenzamos entonces. Recuerda que si tienes una petición especial de oración, puedes dejarla ya mismo en los comentarios y con todo gusto, con todo el amor, oraré por ti. La sabiduría te habla en sueños. A ti que estás pidiendo como una señal específica respecto a una situación. Durante estos días la forma de manifestar los mensajes para ti será a través de los sueños. Si has tenido como sueños extraños durante las últimas noches, también es importante que los escribas y busques su significado. Y nos cuentes si quieres en los comentarios, porque siento que algunos de ustedes han tenido como sueños que no pueden como descifrar o comprender, pero que hay mensajes ocultos en ellos. Tu segundo mensaje te dice promueve la vida. No sé, pero siento que en términos de salud, algunos de ustedes están un poquillo descuidados. Algunos de ustedes necesitan retomar tratamientos o ponerle atención a dolores que se han vuelto crónicos y que ustedes intentan ignorar. Me dice, ojo con el tema de la salud, especialmente con ojos, riñones y con dolores que tengan que estar localizados en la espalda o piernas. La salud florece en el valiente. Mira que vuelve y nos toca el tema de la salud. Para esta semana, importantísimo que le prestes atención a tu cuerpo físico porque estás a tiempo de poder como solucionar y evitar que un problema se vuelva un poco más grave, un poco mayor. ¿Listo? Este es tu mensaje de parte de los ángeles. Vamos a pasar ahora al tema de la economía. Consejo semanal para la economía. Consejo semanal. El hada del nacimiento, la llegada de un hijo o un embarazo oculto, pero todo saldrá bien. Pronto recibirás noticias. Recuerden que nuestros proyectos, sueños, metas, trabajos son nuestros hijos en términos económicos. Así que yo veo que para algunos de ustedes llegan nuevos proyectos, nuevos noticias positivas y buenas respecto a aprobación de créditos, a contrataciones. Entonces definitivamente aquí hay algo que surge, algo que puede avanzar en términos de economía. Perdón si estoy un poquito sin voz. Vamos a ver ahora los números. Tenemos el número 2, número de la suerte esta semana, número 2. Segundo número para esta semana, el número 28, les marca mucho ese 2. Tercer número, el número 76. Vamos qué mensaje hay para la economía de Géminis durante esta semana con el tarot de egipcio. Bueno, no es buena semana para realizar inversiones, ¿sí? Siento que durante esta semana una inversión podría ser más realizada desde la emocionalidad que desde la razón. Entonces, mucho cuidado, Géminis, durante estos días porque podrías estar siendo como algo imprudente con un tema de una inversión o de prestar un dinero también.
Tu punto débil, tu punto de fragilidad es que a veces actúas impulsivamente. Te está diciendo hoy que por favor te midas mucho con ese tema porque podrías estar colocando en riesgo inclusive un capital muy importante. Tenemos la carta del mago y es una carta que nos habla acerca de la confianza, pero aquí nos habla acerca de confiar en nuestra intuición. Escucha esas voces internas, escucha estos mensajes, escucha tus guías espirituales. Cuando algo tiene muchas trabas en el camino, es porque definitivamente no nos conviene. Miren que aquí hay como una disyuntiva, porque hay algo que se va a dar y hay una inversión que definitivamente tu intuición te está diciendo no es el camino. Siento que estás como en una encrucijada, en una Y. Las cosas que vayan fluyendo serán definitivamente porque te convienen. Las cosas que no fluyan, a las cosas que le encuentres mucha traba, mucho pero, mucha debilidad, no te convienen, no insistas. Resolución de la situación, el ermitaño. Siento que no te convienen sociedades o asociaciones durante estos días. ¿Listo? Ya sabes, lo que en esa encrucijada, lo que te dé paz, eso es. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestra lectura semanal de amor. Recuerden que es una lectura general y que los días jueves y viernes hacemos especial de amor, ¿ok? Para que lo tengas súper presente. En esta lectura sí hablamos de solteros, de las conexiones. Bueno, tenemos aquí como iniciales importantes la letra G, la letra R, la letra E, la letra Z y la C. Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esta persona especial. Si tienes una personita especial, este es el momento de decir su nombre en voz alta o en tu mente. Nombre completo. ¿Qué viene para Géminis esta semana y qué les aconseja? Sentimientos de esta persona. Alguien que todavía guarda esperanza en conquistar. Sí, tenemos el hierofonte, que viene representado aquí por esta carta, pero en otras es representado por el Papa o el Sumo Sacerdote. Y también nos habla acerca de una persona que está pensando en términos legales contigo, perdón. Recordemos que esta es la carta de las formalidades. Puede estarse acercando una propuesta de matrimonio o de compromiso bastante fuerte en algunos de ustedes esta semana. ¿Qué es lo que piensa? La templanza. Esta persona dice que un obstáculo que hay, algo que le ha impedido como dar este siguiente paso, ese paso grande, ese paso final para estar bien contigo, va a desaparecer, ¿sí? Entonces esto es positivo, lo siento yo así, porque es como que te permite entonces abrirte tú también a la esperanza y a la fe de que esta persona va a actuar. ¿Qué es lo que quiere hacer? Tenemos la carta del labrador. Una persona que dice yo quiero empezar a hacer las cosas bien. Sí, hay una persona que tiene mucha esperanza. Esta lectura está cargada de mucha esperanza, de fe, de ganas de que las cosas salgan bien, ¿sí? ¿Y qué es lo que se espera de ti? Que mires las cosas con menos emociones y con más racionalidad. Tu persona especial a veces piensa que te angustias demasiado, que eres algo voluble, que vas cambiando como de sentimientos o de pensamientos súper rápido y que definitivamente pues esto no es algo que sea positivo ni para él, ni para ti, ni para nadie en este vínculo de conexión. Entonces lo que espera de ti durante esta semana es que pienses un poquito más racionalmente que sentimentalmente. ¿Qué se viene? Una decisión importante. El autocontrol, la autoridad. Lo que se venga en este vínculo o en esta conexión depende mucho de qué tanto puedas controlar tu impulsividad. ¿Sí? ¿Qué te recomienda el tarot? La comunión. Yo siento que
Emocionalmente algunos de los Géminis últimamente están como en una montaña rusa, en unos cambios abruptos y brusquísimos de estado de ánimo, en unos cambios en los cuales ustedes parece que es como si no conectaran bien, como si no encontraran su centro, su equilibrio. Y su persona especial está percibiendo esto. Dice que este obstáculo como de la inestabilidad emocional, podría ser esto una lectura en espejo, lo van a poder superar, pero que quiere que pongas de tu parte. Quiero que me clarifique un poco más el tarot de esta lectura con 3 cartas. Clarifícame esta lectura, por favor. Aquí hay sanación, restauración del vínculo de ustedes dos y liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de esa impulsividad, ¿sí? Veo que aquí uno de los dos, de las dos personas, o puede que ambos, viven muy pendientes de lo que el otro hace en redes sociales. Te está diciendo en este momento tus guías, te están diciendo, ya párale con eso, ¿sí? Ya deja de publicar, ya deja de mandar cosas indirectas, ya deja de espiar, ya deja de buscar, porque se está prestando para que alimentes estos altibajos emocionales. Yo siento que tu persona especial tiene un ánimo de reconciliación, de conquista y de hacer las cosas bien, de sembrar buenas cosas. Aquí yo a ti, Géminis, te siento el inestable, te siento aquí. Y yo sé que siempre o sea, lo ideal para ustedes sería que siempre yo les diga lecturas en las cuales ustedes salen con flores, colores y felices. Pero cuando el tarot me manda a llamarles un poquito la atención, yo tengo que hacerlo porque es su mensaje y es mi deber. Tu última carta, la carta de la fortaleza, me dice, tú sí puedes hacerlo, sí puedes ser más estable, sí puedes hacer las cosas de una manera totalmente diferente, no desde no desde esta inestabilidad que hay, ¿sí? Entonces es importantísimo que, entonces definitivamente sí, te están diciendo, estás a tiempo de evitar una ruptura, ¿sí? Estás a tiempo de hacer las cosas bien para que tu relación, pues digamos, como que se mantenga y se mantenga de una buena manera. Vamos a sacar ahora una carta de nuestro oráculo de las hadas, iba a decir de los duendes. Bueno, los duendes también, porque por ahí salen gnomos y todo, y duendes y cosillas. El negativo remuel, las malas intenciones de personas que te quieren ver derrotado. Yo no sé por qué me resuena decirte, pero es que estos cambios, esta inestabilidad que estás presentando últimamente, Géminis, a mí no me resuena que sea como tuya, ¿sí? O sea, yo hasta me sentí mal regañándote, lo confieso. Y tienes que evaluar esta parte espiritual, ¿sí? Tienes que evaluarla fuertemente porque yo pienso que sí. Entonces, mira que tienes que tener mucho cuidado con esta parte espiritual, porque aquí me sale que hay como personas intentando influir en esta parte de inestabilidad tuya y que esto directamente tiene que ver con las intenciones. Mira, te lo repito, las malas intenciones de personas que te quieren ver derrotado, Géminis, están influyendo en todo lo que pasa con esta conexión o con este vínculo. Como te digo, a mí sí se me hizo rarito que esta lectura saliera así. Ya leemos la explicación. Así que hazte tus limpiezas, hazte tus protecciones, todo lo que tenga que ser necesario. Mil gracias por acompañarnos. Ya te cuento los premios y los requisitos. Los premios son una lectura privada que sorteamos cada semana y estar en nuestros en vivo. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y dejarnos un emoji de corazón en los comentarios y así sabré que viste el video completo y mereces participar. Te quiero mucho, Géminis, te llevo infinitamente en mi corazón.